Hola, mi nombre es Erwin Sansonetti y les voy a hablar sobre lo que es el sistema de cotizaciones del Seguro Social en las empresas, partiendo del trabajador y el empleador como tal, perdón. Entonces vamos a entrar lo que es la materia legal desde que el artículo 108 al 111. Tenemos que el reglamento de la ley o la ley de Seguro Social estipula que hay ciertos porcentajes que se deben tener en cuenta para lo que es la cotización del Seguro Social como tal dentro del trabajador o del empleador en el contexto venezolano, partiendo de que el trabajador va a tener un porcentaje constante de 4% y una pérdida involuntaria del empleo que antes se llamaba para forzoso, es decir, si la persona perdía el empleo por un accidente, por cualquier otra inconveniente o de causa mayor, se le hacía se le otorgaba este valor de acuerdo a un porcentaje también, y para el trabajador queda en una constante de 0,50% de su ingreso o su retribución por la labor que haya hecho, ¿no? También tenemos que para el empleador van a haber distintos tipos de porcentaje de acuerdo al riesgo que tenga la empresa como tal. Si es de riesgo mínimo, si es de un riesgo medio o un riesgo máximo. Para el riesgo mínimo se estipula un 9% para la cotización, un 10%, perdón, para el riesgo medio y un máximo, para el máximo de un 11%. Teniendo en cuenta que para la pérdida involuntaria del empleo vamos a manejar una constante de 2%. Entonces, esto hay que tener en cuenta otras cosas que estipula la ley también, que esto sería como tal lo que es la cotización, el sistema que se maneja como tal en cuanto a los trabajadores, al empleador, el riesgo mínimo, riesgo medio, riesgo máximo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hablar del proceso como tal, el reglamento también estipula que debemos manejar que si deben manejarse un límite de 5 salarios mínimos. En este caso, nosotros manejaríamos los 5 y en un límite mínimo el salario mínimo como tal. No podemos hacer cuentas ni cotizaciones en base a menos del salario mínimo. Es decir, esa es nuestra base y ya el límite 5 salarios mínimos. Si se pasa la cantidad, si la persona gana mucho más de ese límite, nosotros debemos tener en cuenta que el proceso de cotización o la forma de tener ese porcentaje para la cotización se hace en base al límite, no más allá, sino en base al límite. Por otra parte, tenemos que si el trabajador tiene un sueldo diario, eso lo vamos a multiplicar por 7 para nosotros tener en cuenta cuál va a ser su cotización semanal, y de allí partimos a lo que cuenta la ley de cuánto vamos a hacer por semana, teniendo en cuenta que la ley estipula 4 o 5 semanas como tal para el cálculo de la cotización y el transcurso del mes que tenga como tal. Es decir, si mayo tiene 5 meses, 5 meses, perdón, no, 5 semanas, 5 lunes, nosotros vamos a estar en consideración de que son 5 semanas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Cuando es un salario mínimo mensual, nosotros lo que hacemos es multiplicar este salario por 12, lo dividimos entre 52 y este resultado lo multiplicamos por el 4% en cuanto al trabajador y en cuanto al empleador de acuerdo al riesgo que posea. En cuanto a un salario semanal, de una vez multiplicamos el salario semanal por el 4% de acuerdo al trabajador o de acuerdo al empleador, el riesgo que maneje, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, los límites que vamos a manejar: base sueldo mínimo, límite 5 sueldos mínimos, los porcentajes que tenemos que tener en cuenta, cuál es el riesgo del patrono, y en ese caso, evaluar la pérdida involuntaria del empleo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.